Bien, es decir, este es un ejemplo que vale la pena detenerse. Fíjense ustedes, un transformador de 2000, otro de 2000, la capacidad del banco es 4000. La carga total es menor a la capacidad del banco, 6500. Ustedes podrían decir, hay un margen de 500 kVA, una reserva de 500 kVA, ¿no es cierto? Entonces, eh, pero hay diferencias en las impedancias de cortocircuito. Entonces, la carga total, eso es 3500 kVA. La sumatoria, ¿no? Eso es 2000 entre 575 más 2000 entre 4%. Eso es 847.82. ¿Cuánto entrega el transformador 1? El 1. Este es el 1, este es el 2. ¿Cuándo entrega el transformador 1? El transformador 1, P1, carga total, 3500. Recuerden que la carga total es menor a la capacidad del banco. Y aparentemente no habría motivo para preocuparse de una sobrecarga. Entre la sumatoria, 847.82. Potencia nominal, 2000. Tensión de cortocircuito, 575. Y eso es 1436 kVA. El 2. Esta relación se repite. Lo que cambia es 2000 entre 4%. Eso es igual a 2064 kVA. Miren ustedes, ¿no? Si sumamos estas dos cantidades, nos da los 3500. Pero miren, el transformador 1, que tiene más impedancia de cortocircuito, está infracargado. Su capacidad es 2000, pero está entregando 1400. El 2, que tiene menos impedancia de cortocircuito, está sobrecargado. Está entregando 2064, su capacidad es 2000. Entonces, este ejemplo nos permite insistir en que el que tiene más tensión de cortocircuito no se sobrecarga, y el que tiene menos se sobrecarga. Y miren esto, aunque la carga fuera inferior, la carga común es inferior a la capacidad del banco, de todos modos, el de menor impedancia de cortocircuito se sobrecarga, ¿no? Eso es muy, muy importante. Luego, ¿alguna pregunta? Veamos ahora. Ingeniero, Diga, por favor. ingeniero, una consulta. En este caso que hay diferencia de la impedancia de cortocircuito, ¿se debe conectar así directamente o se puede modificar la impedancia de cortocircuito de un transformador? Imposible. Es algo que no se modifica. No estamos modificando la relación de Spears. La impedancia no se modifica. Eso viene escrito en la placa y nadie lo va a cambiar. Eso no es Ya. posible. Entonces se conecta bajo el riesgo de una sobrecarga, ¿así? Sí. Entonces, si usted tiene este caso, por ejemplo, lo cual va a ocurrir seguro. Imagínense que estos dos transformadores son de la misma potencia, como usted está viendo, 2000, 2000. Sí. Estas tensiones de cortocircuito no van a ser iguales. Claro, en este ejemplo este valor está un poquito exagerado, ¿no? Un poquito, solo para que se note. Pero es lógico que uno de ellos
va a tener menos impedancia de cortocircuito. Sí. Ese se va a sobrecargar. Claro, si estos valores son muy próximos, la sobrecarga no va a ser muy grande. Por eso hemos dicho que estos valores tienen que ser próximos. No podemos evitar que sean diferentes, pero tenemos que ver que sean próximos. Para eso, las potencias no deben ser muy diferentes. ¿No bien? Este ejercicio es muy bueno, porque yo insisto, la capacidad del banco es 4.000, la carga total 3.500. Aún así, el que tiene menos impedancia se sobrecarga. ¿No? Está bien, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces continuamos con el otro ejemplo. Dice, dos Ingeniero, una transformadores consulta. en paralelo, uno de 3.000 tensión primaria, tensión secundaria, uno de 3.000, no voy a escribir KVA, y otro, este es el 1, este es el 2, y otro es de 1.000 KVA. El de 3.000 tiene 575, ¿no? Y el de 1.000 tiene 4. Ahora noten ustedes que las potencias son diferentes. ¿Está bien? Eso es importante tener en cuenta. Y la carga total es 3.500, dice. 3.500. ¿Está bien? Entonces ustedes pueden notar lo siguiente. La capacidad del banco es 4.000. 3.000 más 1.000, 4.000. La carga es menor a la capacidad del banco. Y viendo las placas, no deberíamos preocuparnos. Viendo las potencias nominales, no deberíamos preocuparnos, aparentemente. Veamos qué dicen los cálculos. Carga total. 3.500. No estoy escribiendo las unidades. Sumatoria. Eso es 3.000 entre 575 más 1.000 entre 4. Eso es 771.73. Potencia entregada por el transformador 1. El 1 tiene más impedancia de cortocircuito. 3.500, carga total. La sumatoria 771.73. Potencia nominal 3.000. Impedancia 575. Eso es 2.366.2 kVA. El 2, el que menos impedancia tiene. Este término se repite por 1.000 entre 4. Y de ahí que esto es 11.133.8 kVA. Analicemos. Repito, la carga conectada es menor a la capacidad del banco. El 1, que tiene desde 3.000, que tiene más tensión de cortocircuito, no se sobrecarga, ¿no? 2.300. La capacidad del transformador 3.000. El 2, ¿no? Que tiene menor impedancia de cortocircuito, se sobrecarga. Su capacidad es 1.000 y está entregando 1.133. Inclusive, miren, y la capacidad del banco es mayor a la carga, pero aún así, el que menos tensión de cortocircuito tiene, se sobrecarga. Entonces, esto es muy importante. Ustedes ya pueden predecir cuál transformador se va a sobrecargar.
¿no? El de menor tensión de cortocircuito. Claro, yo quisiera, como eso ya está claro, yo quisiera que el de menor tensión de cortocircuito sea el que tiene más potencia. Al tener más potencia, tiene más margen de sobrecarga. Esa es la conclusión que podemos sacar. Que el de menor tensión de cortocircuito sea el transformador de mayor potencia. Se va a sobrecargar, pero como tiene más margen de sobrecarga, no sería la sobrecarga muy grande. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Como ven, ese ejemplo nos permite fijar ideas. Ahora otro, de distinto tipo. Dice, Ingeniero, una consulta. diga. El fabricante, ¿cómo determina la tensión de cortocircuito? La Es en impedancia. el ensayo, Oh, pues. Hace el ensayo. Hace el ensayo en su laboratorio y, claro, se puede calcular también, ¿no? En función al circuito, a la sección del conductor, se puede estimar, ¿no? Pero se verifica con el ensayo. El ensayo de cortocircuito nos dice cuánto es su impedancia. Por eso que cuando uno compra un transformador, viene con un protocolo de pruebas. Ahí está la tensión de cortocircuito. Usted se fija ahí. Y además esa tensión de cortocircuito está escrito en la placa. Entonces usted lo conoce, necesariamente lo conoce antes de poner en paralelo los transformadores. está bien, ingeniero. Tenemos una barra primaria, secundaria, un transformador, dice de 2000, ¿no? Con una impedancia, este es el 1, de 575, el 2, ambos son de 2000, y la impedancia del 2, la impedancia de cortocircuito es la misma, ¿está bien? Dice, el transformador 1 tiene un TAP 2.5% del nominal, y el transformador tiene TAP nominal. Entonces, dice, el transformador 1 tiene un TAP más 2.5% del nominal, y el transformador 2 está con TAP nominal. Entonces, el 2, T2, tiene una relación de transformación K, nominal. El 1 tiene 2.5%, entonces eso es 1,025K. ¿Qué estamos diciendo? Que el transformador 1 es su relación de transformación. Del transformador 2 es esto. Entonces, las relaciones de transformación son diferentes. Están en diferentes taps, ¿no? Y ustedes saben, el transformador de distribución se puede bajar o subir las espiras en 2.5%, ¿no? En cada paso. ¿Está bien? Esto hay corriente circulante. ¿Cuál es la corriente circulante? Nos dice el problema. Entonces, recuerden la ecuación. Corriente circulante. Delta K, U de cortocircuito 1, corriente secundaria nominal del transformador 1, tensión de cortocircuito del 2, corriente secundaria nominal 2. Es la ecuación. Tenemos que calcular delta K. Delta K, eso será K1 menos K2 entre raíz cuadrada de K1, K2, multiplicado por 100. ¿Sí? K1, 1,025.
K2, K, raíz cuadrada. 1,025K. Y del 2 es K. Está en porcentaje delta K. Y eso es igual 2,46%, ¿no? Delta K. Ahora, ambos transformadores son iguales, de igual potencia. Y si vamos a la placa, vamos a ver que ambos transformadores tienen igual corriente nominal. Entonces, corriente nominal del transformador 1 igual a la del 2, y eso es 5,70, igual a I2 nominal. Corriente común. No nos interesa saber cuánto es su corriente, como se verá enseguida. ¿Está bien? Entonces, las corrientes son, porque son de igual potencia. Aunque sus impedancias sean diferentes, su corriente nominal es la misma. Eso ustedes también pueden observar en la placa. Jamás las tensiones del cortocircuito son iguales, pero sí van a ver que las corrientes son iguales, si son de igual potencia. ¿Está bien? Entonces, eso introducimos en la ecuación de la corriente circulante. Dice, delta K, 2,4. Corriente, tensión de cortocircuito, de ambos son 5,75. Corriente nominal son iguales, I2N. 5,75 dividido entre I2N. ¿Está bien? Y eso es igual 0,21, hacen ustedes las operaciones, 47 I2N. ¿No? La corriente circulante. Pero es mejor expresarlo eso en porcentaje. Para eso tengo que escribir, multiplicar por 100. Eso significa que es 21,47% de la corriente secundaria nominal. Miren, 21% de la corriente nominal. Eso es más del 10% permitido. ¿Está bien? Y por lo tanto, estos transformadores, aunque sean de la misma potencia, pero operando en distinto TAP, el TAP es diferente, no pueden operar en paralelo. ¿Está bien? No pueden operar en paralelo. Entonces, ustedes tienen que fijarse los TAPs. Los TAPs tienen que estar en la misma posición. Aquí están TAPs en posiciones diferentes. Y de ahí que tenemos una corriente circulante excesiva. Por otra parte, Kostenko también dice, esto tiene que ser, creo, 0,5%, ¿no es cierto? O 1%. Hay dos, depende de cuáles son sus relaciones de transformación. Este valor 2,4 excede. Viendo este valor delta K ya era suficiente para decir que no conviene que opere en paralelo en estas condiciones. Pero lo hemos verificado aquí. ¿Por qué? Los TAP son diferentes. Eso también puede ocurrir, que alguien haya movido el TAP y ustedes no se han dado cuenta. Y dicen, suponiendo que ambos están en la misma posición en el cambiador de espiras y meten los transformadores, ya se dan cuenta, hay una corriente muy grande, los transformadores se van a sobrecargar, ¿no? Y entonces es conveniente verificar la posición del cambiador de espiras. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿esta corriente circulante afectará directamente a los dos trabajos entonces? Por igual. Y por igual. Los dos se van a, como tienen igual tensión de cortocircuito, los dos se van a sobrecargar de la misma forma.
porque se da cuenta, igualito se van a pero se van a sobrecargar. Se pueden sobrecargar porque esta corriente es muy grande. Porque ustedes recuerden que la corriente total del transformador 1, por ejemplo, es la corriente circulante más la corriente que entrega la carga. Y esta es muy grande. Esta no tiene que ser más del 10%. Aquí es 21. Otra verificación es si el TAP está si ambos transformadores están en la misma porción. Normalmente cuando viene de fábrica, no siempre, viene el TAP nominal. Aquí en el ejemplo dice el transformador 2 está con el TAP nominal, este está con el TAP nominal. Pero imagínense que alguien lo movió la porción del cambio de espíritus en el 1. Eso ya crea un problema, ¿no? No va a ser una corriente de carga parecida a una corriente de cortocircuito, pero se sobrecarga. Eso es lo que a nosotros también nos preocupa. Además, ya saben ustedes, si los casos son diferentes, hay corriente circulante. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Sí, entonces, como dices, es 21.47% de la corriente nominal 2, o sea, desde el secundario. Sí. Si, por ejemplo, como son trabajos de 2 MVA, digamos que cada transformador aporta 1500 amperes en el secundario. ¿Eso cómo lo representaríamos? Es el 21. Usted lo multiplica 0,21 por 1500. O sea, es un ejercicio que se les tendría que Esto es 1500, aportar. usted dice. 1500 amperes, ¿no? Entonces multiplica Sí, 0,21 por 1500. Eso va a ser la corriente circulante, ya está bien. ¿no? ¿Hay alguna pregunta relativa? Con esto hemos terminado la operación en paralelo de los transformadores. ¿Y hay alguna pregunta? Algo ya hablando de modo general de todo lo que hemos visto en el transformador en paralelo. Algo que no haya estado claro, que tal vez quieran verlo de nuevo. Tenemos unos minutos más que podríamos aprovecharlos. Inge, Diga. en su experiencia, ¿cuántos transformadores en paralelos ha visto máximo conectarlos? Nunca he visto más de 2, pero la teoría dice que se puede colocar más, un número n transformadores en paralelo. Vale, Inge, gracias. No quiere decir que sean siempre 2, ¿no? Pueden ser más de 2. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿por qué se utilizan, o sea, los transformadores en paralelo? O sea, solamente para compensar, digamos, o tener un transformador de tal potencia, o solamente, digamos, ¿para qué sirve tener transformadores en Eso paralelo? es una buena pregunta que yo ya lo dije, pero su pregunta es oportuna. Esto sí. Mire usted, por ejemplo, imagínese que yo tengo una red alimentada por un transformador. Suponga usted que el transformador es de 100 kVA, pero la carga total es 130. Entonces está claro que la carga es mayor que la capacidad nominal del transformador. ¿Qué hacen muchos? Dicen, no, el transformador ya es pequeño, vamos a comprar otro. Vamos a comprar uno de 150, o mejor de 200. Entonces, para que sea mayor a la carga. Y muchos hacen eso. Es la solución más fácil, pero no es una solución que un ingeniero podría plantear. Los transformadores son caros. Uno de 100 cuesta por lo menos $10,000. Y uno de 150 ha de costar más. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo no quiero sacar el transformador. Entonces, lo que se recomienda es, no lo digo yo, ¿no? Es añadir un segundo transformador, ¿no? Este transformador, por ejemplo, ya sabemos que ya no puedo sumar
tengo que ver que no puedo poner cualquier transformador. Por ejemplo, si hay uno de 100, puedo añadir uno de 75, ¿no? No es más barato. Hay de 75, 100, estoy hablando de potencias normalizadas. Hay de 100 en el mercado, de 75 también hay. Entonces, la capacidad del banco ha subido ¿a qué? A 175. Eso satisface los 130, ¿no? Eso es una forma, es una justificación. Ahora, pensemos que está operando los dos transformadores y por alguna razón el transformador viejo tiene que salir porque hay que hacerle mantenimiento. Sale el de 100 y la capacidad del banco 75, que es menor a la capacidad, a la carga. Entonces, como el mantenimiento no ha de ser mucho tiempo, hay dos opciones, que yo podría añadir otro transformador en paralelo, ¿no? Para retirar. Y siempre en una subestación importante hay un tercer transformador que está de reserva. Si este sale, se mete otro. Pero imaginemos que no hay. Este 100 tiene que salir porque ya hay que cambiar el aceite o tiene algún problema. Entonces, pero como 130 es mayor que 75, yo reduzco la carga. Reduzco, saco algunos alimentadores, saco algunos motores, los que no están funcionando permanentemente, unos circuitos de alumbrado, reduzco, digamos a 60, ¿no? Y este 75 alimenta al de 60. ¿Qué ha ocurrido? No se ha interrumpido el servicio. La red tiene mayor confiabilidad, ¿no? Y luego de algún tiempo el de 100 se puede introducir y otra vez conectamos la carga total. Esas son las ventajas de poner en paralelo transformadores. ¿Alguna pregunta? Ah, ya. Gracias, Inge. Es como una optimización para tanto mantenimiento y como Sí, rendimiento. sí, eso es correcto. Ah, Es correcto. gracias, Inge. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, entonces, en los transformadores como están trabajando en paralelo, está, como se puede decir, prohibido mover taps. Prohibido. Y tiene que usted verificar, especialmente si son transformadores usados. Si es nuevo, ha venido a la fábrica en su cajón, seguro que está en el TAP nominal. Pero si usted trae de un lugar o compra de otra parte, en fin, es mejor que abrir y ver en qué porción está el cambiador de espiras. Y no cuesta nada, ¿no? Es fácil eso. Por más que en mi tensión, el secundario, tenga, digamos, caídas de tensión, no tendría que modificar por nada los taps, tendría No. que buscar otra solución. Pero no, está bien su pregunta y hacia dónde se apunta. Suponiendo que ambos están en el TAP nominal, ambos, el TAP nominal. Pero la tensión, aquí en Oruro tiene que ser 231 en vacío. Pero no es 231, es 228. ¿Está bien? Hemos hecho un ejemplo de eso. Revise eso. 228, entonces no es 231. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que subir el TAP a 2.5%, no, voy a aumentar en 2.5% o voy a bajar en 2.5%, pero voy a mover a la misma posición de ambos transformadores, no de uno solo, sino de ambos. De ambos. ¿Está bien? Lo más correcto es bajar, ¿no? Bajar y así, entonces 228 puedo aumentar. Pero los cambiadores de espiras tienen que estar en la misma posición. Eso es importante. ¿Alguna pregunta? Entonces, Ingeniero, ingeniero, una perdón. consulta, perdón. Señorita, diga. ¿Existe un rango de sobrecarga en los transformadores? Eso hemos visto, pero
Eso depende de la carga previa. ¿Cuán cargado ha estado el transformador? ¿No? Hemos visto, por ejemplo, en la norma americana, si sobrecargamos un transformador 10% arriba de su capacidad, puede soportar 8 horas. Los transformadores de la norma alemana, para la misma sobrecarga, solo 3 horas. Depende de cuánto está cargado. Eso estaba cargado, no me acuerdo bien, a un 50% creo, ¿no? Eso fíjense en el capítulo anterior. 50% era. 50% de carga previa podía soportar sobrecarga de 10%, 8 horas. Los transformadores de la norma americana y los transformadores de la norma alemana, 3 horas. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta al momento de dimensionar los transformadores, porque todo transformador, como cualquier máquina, tiene que ser capaz de soportar una sobrecarga de corta duración. Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, el próximo capítulo es el autotransformador, que está ya en internet, el capítulo y la presentación. La presentación la he elaborado recientemente y es muy probable que haya algún error, siempre ocurre, ¿no? Eso lo vamos a ir corrigiendo, pero les ruego que lo bajen.